El Aleph, cuento. El Aleph es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges publicado en la revista Sur en 1945 y en el libro homónimo por la editorial MC de Buenos Aires en 1949 Argentina. El original se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, que lo adquirió por subasta en 1985. Presenta numerosas posibles interpretaciones, entre ellas la que plantea una lectura desde el existencialismo, basada en la idea de la incapacidad del humano de enfrentarse a la eternidad. Esta idea está presente en muchos de los cuentos borgianos, y en su lectura y manejo de autores preexistencialistas como Søren Kierkegaard, Franz Kafka y Arthur Schopenhauer. En este cuento, que se ha convertido en objeto de culto, se puede reconocer su literatura, de tal forma que puede ser calificado como el cuento paradigmático de la vasta biblioteca borgiana, abrevando en la ironía, el juego con el lenguaje y la erudición tanto verídica como ficticia. Este último se deja entrever, por ejemplo, en los epígrafes iniciales, donde se cita a Hobbes y Shakespeare, así como en la postata de 1943 donde se hace una supuesta investigación acerca de otros alephs citando a autores históricos como Pedro Enrique Sureña, Richard Francis Barton, Luciano de Samosata e Ibn Khaldun. Análisis estructural. El Aleph cuenta con una estructura organizada, ideal, por tanto, para una crítica de enfoque estructuralista. El cuento está narrado en primera persona particular, en una puesta en abismo en la cual la voz del narrador se identifica con la del autor y el protagonista del cuento, Borges. Beatriz Elena. Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida. Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Con esta estrategia, Borges pretende, al incluirse en el texto, confrontar al lector con una representación ficticia de sí mismo, con un objetivo preciso y teóricamente desconocido por el protagonista del cuento. Gracias a esta mise en abîme, el autor sugiere la indefinición de los márgenes entre lo real y lo ficticio. Además del autor, el cuento hace alusión a varios personajes históricos, como Paul Fort, Homero, Hesíodo, Carlo Goldoni y Michael Drayton, por ejemplo. Marco temporal. El cuento está situado temporalmente entre febrero de 1929 cuando murió Beatriz y el 1 de marzo de 1943. Fecha en la cual se escribiría la postata, pero trata sobre todo de hechos acontecidos entre el 30 de abril de 1941, y los últimos días de octubre del mismo año. Nudos narrativos. Contaría el cuento de 3 hilos narrativos que se irían entretejiendo pero manteniendo una estructura uniforme. Los 3 hilos corresponderían a. La historia de la veneración de Borges por Beatriz Viterbo, que representaría una historia de amor frustrada, y a la vez desobstaculizada por la muerte. En ella se haría notar una tensión entre la sacralización y detención temporal con respecto a la relación, y el cambio inevitable que trae en el tiempo y el olvido, lo cual finalmente triunfaría. Esta relación funcionaría como el marco para el desarrollo argumental. Al propiciar el ritualismo de Borges como la fuente principal de la relación, b. La rivalidad amorosa y literaria entre Borges y Daneri. En el campo intelectual y literario es rotunda e insistente la baja apreciación que Borges tiene de Daneri. Sin embargo, él es el primo que le franquea el acceso a la casa templo de Beatriz y al altar de sus fotografías. Por otro lado, es también clara la competencia de Daneri contra Borges, a quien lanza frecuentes pullas en las que lo contrasta con un gran poeta. Llama pseudo coñac al licor que le regaló y le presume engoladamente sus propios méritos. Los diálogos sobre literatura y el mundo de los escritores son una parte deliciosa del cuento, cargada de humor y de ironía. Por otro lado, es central que la hondura de la rivalidad amorosa solo se revela a Borges después de 2 luctuosas visitas anuales a la casa de Garay, por la visión en el Aleph de las cartas obscenas, increíbles, precisas que Beatriz había enviado a Carlos Argentino. Son, además, rivales dialécticos. Daneri parece apegado a Borges, aunque éste lo subestime, puesto que lo hace confidente del peligro de perder su Aleph, y le pide interceda para conseguir el prólogo. Pero la relación que hubo entre los primos, y las varias alusiones que sobre Beatriz hace Daneri al despechado Borges,
entre otras, que Beatriz se distraía con Álvaro, y que la Aleph le permitiría ver todas las imágenes de Beatriz. Revelan una actitud desdeñosa, burlona y retadora. Cuando por su parte Borges se entera, al final, de todo lo que estaba implicado, y que de algún modo se reflejaba en el callado odio mutuo que se profesaban, y en la maligna felicidad que sintió cuando asume que el otro está loco. Le surge un repentino deseo de venganza, aun a costa de sacrificar la maravilla de la Aleph. Funcionaría esta parte argumentalmente como marco previo para la historia fantástica de la Aleph, c. El Aleph propiamente dicho y la experiencia del narrador protagonista con él, que es el núcleo de la narración. Puesta en escena del enfrentamiento del hombre con el infinito. Representada por el punto que contiene todos los puntos del universo. Se muestra como un pico de hiperrealidad fantástica, está en el sótano de una casa vieja. Y es necesario estar tirado en el suelo para verlo. Es interesante notar cómo un objeto que podría ser digno de culto se encuentra en un ámbito sumamente trivial. Funciona como pie para divagaciones metafísico-filosóficas, se encuentra una idea de la réplica, de lo falso. De hecho, el Aleph de la calle Garay, dice Borges, sin convicción, no es verdadero. A pesar de que lo vio y lo que vio en él, o tal vez por lo que vio ahí. La obra estaría estructurada de manera ABCDA. Los diferentes nudos se irían cerrando. Abriendo y cerrando en orden progresivo. Terminando nuevamente con una alusión al inevitable paso del tiempo y la falibilidad del conocimiento humano. Nuestra mente es poderosa para el olvido, yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años. Los rasgos de Beatriz, frente a la categórica afirmación inicial. Cambiará el universo pero yo no. Final del resumen. Gracias.